En la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Gracias por estar esta noche por acá. Al contrario. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Y también está Adrián Rubalcaba, diputado del PRI en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Gracias por estar por acá. Dos posturas y por eso los invitamos. Uno de Morena, por supuesto, y te escuchábamos y también te veíamos muy pendiente en esta comparecencia. Si quieres empezamos contigo, José Alfonso. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió hoy en la comparecencia? ¿Con qué se queda Morena después de esto que sucedió, que duró casi 4 horas esta comparecencia, estas acusaciones por parte de varios diputados de diferentes partidos y específicamente, bueno, al delegado de Tláhuac? O sea, yo diría que nos quedamos con la convicción de que los temas de seguridad pública tienen que tener un trato distinto, un trato mucho más responsable, y por ello desde hace más de 2 meses nosotros le hemos entregado al jefe de gobierno una carta diciendo: sentémonos a tratar los asuntos de seguridad. Mira, lo que el día de hoy ¿Específicamente vimos, Tláhuac? No, de toda la ciudad, porque no solamente Tláhuac pudiese ser tal vez la primera señal de alerta. Quien te habla, lamentablemente, tiene experiencia en lo que es el combate a la delincuencia organizada. Y estamos muy a tiempo como ciudad para homologar el lenguaje entre los diferentes partidos políticos, entre las diferentes instancias de gobierno, para ubicar en su justa dimensión las acciones que de manera muy responsable todos tenemos que acordar. Yo traigo aquí el Manifiesto Ciudad Juárez. Esto nos sirvió para pacificar Ciudad Juárez después del 2010. Y allí la sociedad nos enseñó algo muy importante que me ha marcado de por vida. Llamamos a todas las organizaciones a unirnos en un movimiento nacional sin protagonismos, excluyentes, para demandar a los partidos políticos que se reúnan antes de iniciar las campañas electorales y acuerden una agenda transpartidaria y nacional que sirva de base a una política de Estado de largo plazo en materia de seguridad. O sea, lo que dice Morena entonces es: nosotros desde hace 2 meses quisimos sentarnos con el jefe de gobierno de la Ciudad de México para ver una estrategia en contra de la delincuencia. Y lo reiteramos. ¿No lo recibieron? No, o sea, entregamos la carta. Hemos expresado nuestra convicción de estar a disposición de la jefatura de gobierno o de las instancias que se determinen, y el día en que se debatía este tema de la comparecencia del jefe delegacional, yo leí este mismo texto en la tribuna y solicité que el trato que se diese fuese un trato muy responsable a un tema muy delicado. ¿No sucedió? ¿No sucedió? ¿No sucedió? ¿Qué trato recibió? El trato que recibimos el día de hoy fue pues un show mediático. ¿Un show mediático? Okay. No abona a resolver el problema de fondo. Sí, mi delegado lo dijo muy claramente: si hay algo que perseguir, estoy a disposición de las autoridades competentes. Alguien le pidió su celular y su computadora y dijo: en el momento en que me lo requieran, inmediatamente la entregaré. Esa es la voz de Morena. Adrián Rubalcaba. Se tuvo el deseo de difamar, decía el delegado. Esto es un show mediático. ¿Qué decir por la otra parte, de la otra parte de los diputados? Bueno, ¿qué sucedió hoy? Me gustaría puntualizar. Yo soy presidente de la Comisión de Administración Pública Local. Es la comisión en donde comparecen todos los jefes delegacionales cada año a rendir su informe de actividades. Y a mí me gustaría nada más recordar puntualmente las palabras del propio jefe delegacional hace 5 meses. Él hace 5 meses informaba ante la comisión de que personalmente tenía una magnífica relación con la Secretaría de Seguridad Pública, primer punto. Segundo punto, señalar que
Él manifestó que no existía problema de narcomenudeo en su demarcación. ¿Hace 5 meses? Hace 5 meses. Son palabras de él hace 5 meses. Son palabras de él ante la Comisión de Administración Pública, en donde participamos todos los grupos parlamentarios, hace 5 meses. Posteriormente se viene toda esta situación de Tláhuac, en donde vemos una problemática importante de delincuencia organizada, en donde visualizamos pues un impacto en la población. Sale a la luz a través de diferentes medios de comunicación una relación de servidores públicos vinculados con este grupo delincuencial. ¿Qué respondió? Cuando se le pregunta precisamente y expresamente el tema de la relación entre este grupo delincuencial y sus servidores públicos, evadió la respuesta. No tuvo los elementos suficientes para poder justificar el por qué trabajaban dentro de la demarcación. Lo que él argumentó es que si bien es cierto algunos eran familiares o tenían relación con el Ojos, él había contratado de buena fe, ignorando la relación que tenían con este grupo delincuencial. Okay. Ante esto, pues obviamente los diputados se sintieron en una posición pues que no se estaba dando respuesta sustancial, porque no estamos hablando de un servidor público, sino estamos hablando de 4 o 5 servidores públicos que tienen un vínculo directo con este grupo delincuencial. A ver, vamos a escuchar lo que dijo, ¿te parece? Ahora vamos a escuchar justamente al delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado. Y decir que el gobierno delegacional contrata personas de la comunidad bajo un principio de buena fe, de derecho al trabajo y para un trabajo lícito. Y si las personas presentan alguna conducta antisocial, eso me lo tienen que decir las autoridades. ¿Le parece una buena respuesta, Morena, esto que acaba de, que dijo hoy en la comparecencia? A mí me parece que es una respuesta muy acotada, pero es una respuesta correcta. Nosotros partimos de un principio como servidores públicos de la buena fe, que es un principio jurídico en donde uno dice de buena fe, estoy recibiendo tus documentos, pasan por una revisión de la propia Contraloría Interna en un momento dado, y si existe algún elemento que ponga en tela de juicio la honorabilidad de esa persona, hay otras instancias que son las que van a señalar. Decía que a los diputados no les pareció tan buena esta respuesta. Por supuesto que no, porque no es un servidor público que detectamos que tiene un vínculo con un grupo delictivo. Estamos hablando de 5 o 6 servidores públicos que tienen una línea directa, inclusive parentesco directo con el delincuente, y la respuesta que nosotros esperábamos era una justificación real. O en caso de que hubiera contratado estos personajes, ¿qué perfil determinaron que podían ocupar estas posiciones en su gobierno? No era una coincidencia que hubiera tantos personajes ligados a este grupo delincuencial participando dentro de la estructura delegacional. Eso era lo que a nosotros como diputados dentro de la comisión nos preocupaba, porque para nosotros es de entenderse que pudiese suceder una situación así. El jefe delegacional no puede ser responsable de los actos que realizan sus servidores públicos y mucho menos los familiares de los servidores públicos. El problema es cuando existe un actor que está vinculado con actos delictivos y fuiste tú el director de seguridad pública en esa misma demarcación y posteriormente tienes contratado un número importante de personajes que están vinculados con esta persona. Es una coincidencia que suena un poco difícil de entender y que sin duda pues el jefe delegacional tendrá que responder. A ver, pero aquí todo esto está ocurriendo a merced a que la Marina, sin informarle ni siquiera a un jefe de gobierno que se encuentra cabalgando en el norte en un acto de campaña, pre-campaña se le puede llamar así, sí. Realiza un operativo quirúrgico. Fue al lugar exacto y actuó como lo hizo en Morelos, como lo ha hecho en diferentes espacios. Es en ese momento en que se empieza a aflorar, a dar a conocer que hay un problema más allá de lo que el propio gobierno de la ciudad ha venido diciendo.
El problema de narcomenudeo es un problema de seguridad, tenemos el control, etcétera, etcétera. Y si bien es cierto que podrían argumentarse de que no ha formado parte de las reuniones del Gabinete de Seguridad, el Gabinete de Seguridad de la delegación, según acreditó el delegado, entregó o mostró una serie de carpetas en donde están las minutas de las sesiones cotidianas que ese gabinete delegacional de seguridad tiene, en donde hay 7 funcionarios delegados de el gobierno central que deben de reportarle a sus superiores. Esto de lo de crimen organizado toma consistencia tras el resultado de un operativo federal que se hizo con todo el sigilo que requería ese operativo y que en un momento dado, si no se informó al jefe de gobierno, ahora sabemos que porque existen algunas líneas de indicios que indican que Seguridad Pública y Procuraduría no estaban haciendo bien las cosas. Sí, no estamos aquí acusando a nadie porque no somos nosotros Ministerio Público. Simple y llanamente a mí sí me sorprende la operación quirúrgica de la Armada, y cuando entra la Armada sé que ellos van a tiro seguro. Ok, eso es lo que dice. ¿Qué responder, Adrián? Bueno, pues desde el punto de vista de nosotros es muy claro. Por supuesto, la Marina es la institución del gobierno federal que tiene el mayor reconocimiento por parte de la sociedad con relación a la capacidad de reacción, y además es una institución que está reconocida, que no está invadida por el cáncer de la corrupción. Lo que nos queda claro es que también el jefe delegacional es la primera instancia que tienen los vecinos para poder denunciar cualquier acto de delincuencia en el territorio. Aquí en la mesa estamos sentados 2 ex jefes delegacionales que conocemos a la perfección lo que es el vínculo y la relación con la ciudadanía. ¿Qué es lo que a nosotros nos llama la atención ante las declaraciones del jefe delegacional? El jefe delegacional manifiesta 5 meses antes que desconocía que existía narcomenudeo o que no existía narcomenudeo. 5 meses después encontramos a la Marina haciendo una operación quirúrgica, como bien dice el diputado Suárez del Real. Y por el otro lado también vemos un esquema en donde el jefe delegacional argumenta que no es responsabilidad del jefe delegacional el ejercicio de la responsabilidad de seguridad pública en el territorio delegacional. Lo que sí es cierto es que los jefes delegacionales tienen expresamente la facultad de coordinarse con la Secretaría de Seguridad Pública para poder atender asuntos en materia de seguridad pública, lo que pues prácticamente hace una situación compleja. No podríamos culpar al jefe de gobierno en este caso de que él es el responsable o el secretario de Seguridad Pública es el responsable, cuando tenemos enfrente un jefe delegacional que años anteriores había sido director de la policía y que hoy manifiesta desconocer la existencia de este grupo delincuencial. A ver, habían hablado, incluso varios días antes que se contaban con videos. No sé si el diputado Adrián Rubalcaba tuvo acceso, si el diputado José Alfonso Suárez del Real, que había videos y había documentos directos en donde se le vinculaba a Rigoberto Salgado con el Ojos. ¿Esto es cierto o no es cierto? No fueron exhibidos durante esta comparecencia y se habló también de que se había iniciado una carpeta de investigación, que Renato Sales había informado la carpeta de investigación. Puntualmente he leído las declaraciones de don Renato y él solamente está informando que se ha iniciado una línea de cooperación con el gobierno de la ciudad para iniciar un proceso de investigación. En este momento no hay indiciados. Aquí vuelvo a repetir, mira, entre estar viendo si tal o cual tiene la culpa o no tiene la culpa, no nos va a ayudar a resolver mientras como gobierno no entendamos que en materia de seguridad el enemigo está enfrente, se llama narcomenudeo, crimen organizado, giro negro, como le queramos llamar,
Pero mientras no entendamos eso y nos pongamos de acuerdo todos en la misma estrategia, lo que vamos a hacer es fragmentar todas las acciones y estar echándonos la bolita. Lo que Morena no quiere es eso. Lo que Morena quiere es resolver el problema de seguridad pública como capitalinos y como mexicanos. Quiero hacer puntual observación en este tema. Tengo la información puntual. Es coincidencia que una de las delegaciones que menos invierte en materia de seguridad pública ha sido la delegación Tláhuac. Si bien es cierto, la seguridad no depende de los jefes delegacionales, los jefes delegacionales tienen asignado un presupuesto y ellos pueden destinar parte de ese presupuesto al incremento de la fuerza policíaca. Y es coincidente que en este caso en concreto el jefe delegacional destinó un monto muy pequeño para incrementar su fuerza policíaca, lo que nos hace visualizar que había un poco interés de resolver el tema de seguridad pública y que inclusive el propio jefe delegacional había manifestado en sus comparecencias anteriores que en materia de seguridad pública las condiciones de su demarcación estaban en perfectas condiciones, 5 meses antes. Y resaltar nada más un tema que también creo que es importante. Si bien es cierto, había existido la intención de coordinar los trabajos de los jefes delegacionales con la Secretaría de Seguridad Pública, también es cierto que es recurrente escuchar al grupo parlamentario de Morena o a los jefes delegacionales de Morena señalar que la responsabilidad de seguridad pública recae única y exclusivamente sobre el gobierno del Distrito Federal. A ver, Adrián Rubalcaba, después de esta comparecencia, este diputado del PRI, ¿le cree al delegado? Yo veo un delegado que esconde información, no da en su totalidad la información que él conoce. Los motivos pueden ser muchos: temor, desconocimiento de las sanciones, pero lo que yo visualizo es que no hay una certeza en la información que se le está planteando a la comisión. Yo considero que esta comparecencia era una gran oportunidad para el jefe delegacional para poder manifestar puntualmente sus vínculos, si es que los había, el por qué habían emanado estos vínculos, el por qué estos personajes trabajaban dentro de su estructura, el poder señalar inclusive algunos temas que eran parte de la comparecencia, en donde se le señalaban temas de enriquecimiento ilícito que yo entiendo que pudo haber él debatido de manera correcta y que desgraciadamente, no sé si ante el nervio de las cámaras, ante una postura de tratar de evitar dar información, pues no nos dio esa información. Y lo más triste es, no termina la comparecencia, se levanta el jefe delegacional antes de que termine la comparecencia y deja a los diputados que lo cuestionaban duro, pues prácticamente solos en la comparecencia. ¿Por qué se levanta? ¿Sabes, José Alfonso? Tengo entendido que él siente que prácticamente se cerró la celada para llevarlo a este proceso de remoción del cargo, con lo cual él no está de acuerdo. Y yo sí te quisiera decir de una forma muy respetuosa y sobre todo a mi queridísimo compañero, el diputado Rubalcaba, que no hay que perder de vista que hizo la delegación una fuerte inversión en un proceso de prevención del delito al que nosotros sí le apostamos, que es la educación para la paz, que es lo que Serrano Migallón en su libro propone para el combate a la delincuencia organizada. Tú en eso sí se hace inversión, dice. Lo recordarás que hay una fuerte inversión por parte de la delegación en lo que se llama la educación para la paz en las escuelas de la demarcación. El tema rebasa por mucho este tipo de acciones de prevención. Requiere del apoyo de todos, no de buscar quién es el culpable, sino de buscar la solución colectiva a favor de la comunidad, vuelvo a reiterar, no solo de Tláhuac, sino de toda la Ciudad de México. ¿Morena no deja solo a Rigoberto Salgado? Yo considero que no. Yo estoy totalmente convencido de que en tribuna Morena defendió
y defendió y pidió de manera comedida que así como se había aprobado la semana anterior una reunión privada con el procurador, con el secretario de Seguridad Pública para atender temas muy delicados de seguridad, yo pedí que en el caso de los temas de seguridad en Tláhuac se tuviese ese mismo trato. Tal vez de esa forma hubiésemos obtenido la información que se estaba solicitando. Adrián Rubalcaba, ¿qué sigue? ¿Por qué? Bueno, pues porque efectivamente la resolución, por lo menos que se dice por parte de varios diputados, es vamos a quitarlo del cargo. ¿Ese es el camino que va a seguir la Asamblea Legislativa? Yo creo que nada más antes de contestarte esta pregunta, quisiera puntualizar. En el tema precisamente de la inversión de seguridad pública, el caso de Tláhuac no es la delegación que tiene uno de los presupuestos más bajos del Distrito Federal. Las delegaciones que tienen el presupuesto más bajo en el Distrito Federal es Coajimalpa, Milpalta y Magdalena Contreras, las tres gobernadas por el PRI. Y las tres han invertido una cantidad importante en el tema de seguridad pública, y si hacemos el análisis conforme a la tabla que se tiene de los índices delictivos, son las delegaciones más seguras del Distrito Federal. ¿Qué quiero decir con esto? La delincuencia no solamente la podemos combatir con la prevención del delito, y si era el caso, entonces el jefe delegacional sí tenía conocimiento de que había un índice delictivo importante o actos delictivos dentro de su demarcación, y que en la Comisión de Seguridad Pública y en la Comisión de Administración Pública Local él manifestó que no existían. ¿La ruta cuál es? Es el camino, ¿qué sigue? No es el linchamiento del jefe delegacional, creo que eso es un error que... Hubo imágenes muy fuertes el día de hoy de varias pancartas. Pancartas que salieron, a ver si las podemos ver por ahí, de pancartas en el momento en el que estaba hablando el diputado, en el delegado, perdón, el momento en el que también hablaban los diputados. Sí hubo un momento en el que vaya... o sea, ¿tú consideras desde Morena que hubo un ataque directo, un linchamiento al delegado? Mira, en el momento en que empiezan las pancartas, comienzan de parte de otros diputados de otra fuerza política, en donde empiezan a culpar a Morena de ser los causantes de todos los males de la ciudad. Fue el momento en que se perdió esa altura que se trataba de mantener. Evidentemente, a ataque y contraataque. Yo no soy de esa idea. El tema de seguridad a mí me preocupa profundamente, porque yo sí he vivido junto con la gente las consecuencias del crimen organizado en Juárez. Ok. A ver, pero bueno, seguimos entonces la línea. La línea, el camino es, no es un linchamiento. No hubo un linchamiento, no es un linchamiento. El tema de las pancartas sin duda es un tema que mi partido no participó en ese esquema. Entiendo que Acción Nacional tampoco participó en ese esquema. Pero lo que sí... Directamente fue el PRD. Fue PRD y Morena. Fue PRD. Okay. PRD y Morena. PRD saca pancartas en contra de Morena, en concreto en contra de López Obrador, y Morena saca pancartas en contra de Miguel Ángel Mancera. Creo que actores que no estaban a discusión en la comparecencia. Así es. Y que pues prácticamente desviaba la atención de lo que tratábamos de buscar en esa comparecencia, que era buscar y encontrar las respuestas a las dudas que teníamos los diputados que emanaban de los medios de comunicación. Okay. La información que se tiene, por lo menos mi grupo parlamentario, es la información que emana de los medios de comunicación, y que era lo que cuestionábamos al jefe delegacional. Buscar un linchamiento a un jefe delegacional creo que es gravísimo. El tratar de buscar un espacio de gobierno a través de la destitución única y exclusivamente por simple hecho de que se conoce información en los medios de comunicación pudiera llevarnos a que sucediera lo que sucedió en Guerrero. Así. No es lo que buscamos. ¿Qué buscan? Lo que buscamos es, en primer lugar, determinar el por qué servidores públicos estaban vinculados con una banda de delincuentes. 2, ¿por qué el jefe delegacional no hizo nada al respecto y se tenía o no conocimiento de que estos servidores públicos tenían un vínculo? Y 4, si existe realmente la posibilidad de mantener la gobernabilidad en la demarcación. Creo que esos son los temas que tenemos que debatir. Y el PRI de entrada dice, no se puede con este delegado.
es lo que va a apoyar. El PRI lo que dice hoy en día es: argumentemos la información que se requiere para la indagatoria, pongámosla en la mesa, revisemos puntualmente qué es lo que se tiene, se solicita a la Procuraduría del DF y a la Procuraduría General de la República la información de la investigación, que se someta ante la Comisión de Jurisdicción, que es una comisión que se encarga única y exclusivamente de revisar esta información y que está compuesta por todos los grupos parlamentarios, y que de esa investigación se someta al Pleno de todos los diputados a discusión, y si las 2/3 partes determinan que no hay gobernabilidad, entonces podríamos hablar de ver qué sucede con el destino del jefe delegacional. ¿Tiempos? Los tiempos, la Comisión de Gobierno determina cuándo debe de sesionar la Comisión de Jurisdiccional. La Comisión debe de recabar información y determinar cuándo tiene suficiente información para poder señalar si hay una responsabilidad política. Hay que recordar que no somos Ministerio Público. La Asamblea Legislativa, la facultad que tiene es para determinar las condiciones políticas del órgano político administrativo que se encuentra en Tláhuac. No podemos hablar si es responsable o no de un crimen. Ni juzgar. Lo que tenemos que determinar es ¿existe o no las condiciones para que Rigoberto pueda seguir gobernando la demarcación? Si no es así, lo tendremos que discutir en el Pleno. Y creo que debemos de ser muy responsables, porque un linchamiento así pudiera llevar a que no solamente suceda en Tláhuac. Es la primera vez, por cierto, ¿no?, que sucedería esto, que se va, que este camino... Algo similar sucedió en Iztapalapa con condiciones distintas cuando el tema de Juanito. Sí. Efectivamente. Recordarás bien. Era otro tema. Otro esquema. Pero es la primera vez que nos enfrentamos a esta situación por un tema de inseguridad. De temas de inseguridad. Por eso tenemos que ser muy responsables. Yo estoy cierto que la Comisión de Jurisdiccionalidad actuará de forma responsable, escuchará a Rigoberto, desahogará las pruebas que presentará en su momento, y evidentemente sí, nosotros estaremos participando en esa comisión. Cabe señalar, y quiero puntualizar, el grupo parlamentario Morena, con excepción del diputado Suárez del Real, no hay excepciones, y otra diputada que participa de manera constante en las comisiones, no han integrado las comisiones de manera formal. ¿Qué sucede? En esta comisión no hay un representante de Morena. Habrá. Está integrada la comisión. Habrá, dice. Habrá. Tiene que haber. 2 espacios. Tiene que haber, porque entonces estaríamos hablando de que no habría un equilibrio de las fuerzas en la toma de la decisión. Ok, entonces en cuanto a tiempos, se puede hablar de... puede irse de 1 mes hasta 6 meses. De 1 mes hasta 6 meses, sí. Ese es el periodo. Pues bueno, la verdad les agradezco haber estado esta noche. Nos parece que es fundamental, es un hecho inédito lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Coincido con varios puntos en el tema de, ojo, esto nos supera no solo una delegación, nos supera en varias delegaciones. Hoy publicaba un diario de circulación nacional en portada los 10 cárteles que acechan la Ciudad de México, que también seguramente tendrán que prender algunos focos en la Asamblea Legislativa y revisarlo y ver paralelamente cómo camina el caso específicamente de Rigoberto Salgado. Les agradezco, José Alfonso Suárez del Real, diputado de Morena, haber estado esta noche por acá. Gracias. Y Adrián Rubalcaba también, muchísimas gracias por estar por acá. Es parte de lo que